Bueno es alabarte, Señor, por siempre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Señor, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grande, grandes son tus obras, porque... Buenas tardes, estimados amigos y hermanos que nos siguen a través de este medio, su radio por internet y en Facebook. Este es su programa que transmite mensaje de amor para salvación. Y en esta ocasión, agradecidos con nuestro Dios que nos permite estar en este lugar, en la ciudad de Apodaca, Nuevo León, en uno de los municipios del área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, México. Su servidor y amigo y hermano José Luis Sauceda Pérez, quien colaboramos en la Iglesia de Cristo, que se reúne en la colonia Colinas de San Miguel, en la calle San Fernando, número 401, en Apodaca, Nuevo León, a donde le invitamos a que se acerque en nuestros horarios, en nuestros días de reunión, que son los domingos a las 10 de la mañana. Después participamos de los alimentos juntos ahí en la congregación, para posteriormente tener nuestra segunda reunión a las 2 de la tarde. Y los miércoles le invitamos a que se reúna con nosotros a adorar a nuestro Dios, 7:30 de la noche los miércoles. Y los viernes, como desde hace muchos años, tenemos reuniones por los hogares, así como la iglesia del Señor se reunía por las casas en el primer siglo. También nosotros nos congregamos en hogares, en un hogar diferente cada viernes a las 8 de la noche, donde también nos reunimos para alabar el nombre de nuestro Dios, para estudiar su palabra, para cantar, para orar y participar de un convivio al final de esto. Y así como las actividades de la congregación donde su servidor colabora, estoy seguro que ahí muy cerquita de donde usted se reúne, de donde usted vive, perdón, está alguna congregación de la Iglesia de Cristo a todo lo largo y ancho de este continente americano, y más allá, hasta donde la señal de radio por internet y la señal de Facebook llega. Entonces le invitamos a que usted también se acerque y alabe al nombre de nuestro Dios. Agradecemos de una manera especial a las personas que ya nos están sintonizando en estos momentos: a Josefina Talib, a Mario González, a Sonia Torres y a Isaías Pastor Vicente Jr. También a nuestra hermana Imelda Sauceda, mi hermana en la fe, mi hermana en la carne. Gracias por sintonizarnos. Dios te bendiga ricamente en esta tarde. Vamos a tener palabras de oración para iniciar en esta hora lo que ya tenemos preparado. Oremos. Amado Padre Celestial, estamos en esta hora delante de tu presencia, Señor, uniéndonos, Padre, en este programa, Padre, para transmitir, Señor, tu palabra y compartirla con muchas personas, con muchos hermanos, para que seas tú, Señor, quien hable a través, Señor, de tu divina palabra que has dejado inspirada, Señor, a través de tu Santo Espíritu, con las diferentes personas, con los diferentes apóstoles y escritores que, Señor, les has movido para que dejen, Señor, de una manera clara tu voluntad expresada, Señor, ahí, para que nosotros podamos guiarnos, así como dijera el salmista, Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nos estamos encomendando en esta tarde para que tú nos ayudes, Señor, en todo, y que, Padre, tu nombre sea glorificado en diferentes partes de la tierra en estos momentos. Gracias, Señor, por todo, en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Estamos muy contentos, hermanos, porque en medio de diferentes situaciones de
de tribulación cada uno de nosotros, estoy seguro. Dios nos ha ayudado hasta ahora y estamos llegando al final de una semana laboral y bueno, también una semana muy bendecida en lo espiritual. Tuvimos, gracias a nuestro Dios, durante la semana la segunda jornada de oración, donde la iglesia y a través de los diferentes expositores y en diferentes lugares estuvimos orando exclusivamente, también, o más bien principalmente por los gobernantes que cada uno de nosotros tenemos ahí donde vivimos, y también por los gobernados. Porque esto es un mandato expreso de nuestro Dios, que cada uno de nosotros como hijos de Dios hemos de orar por aquellos quienes nos gobiernan, porque como aprendimos, este gobierno que nos rige aquí en la tierra, sin ser ciudadanos de este mundo, los cristianos, en tanto que estamos en la tierra, hemos de sujetarnos a los gobiernos terrenales hasta el punto en donde nuestra relación con Dios no sea lastimada. Y no solamente hemos de sujetarnos a nuestro Dios, también hemos de orar por ellos. También hemos de pedirle a Dios que los guíe, que les ayude a llevar a cabo un gobierno apegado a la justicia que nuestro Dios les ha encomendado. Y gracias a nuestro Dios tuvimos esa jornada de oración y estoy seguro que ha sido de grande edificación para todos aquellos que nos han seguido a través de los diferentes programas y los diferentes expositores. Y también la familia en la carne de su servidor y su servidor José Luis Sauceda, en el fin de semana anterior estuvimos en un viaje de improviso al municipio de Zaragoza, Nuevo León, donde fuimos para depositar los restos en la tumba de lo que fuera nuestra madre aquí en la tierra, Emelia Pérez Gallegos, una guerrera en Cristo que ha triunfado y que pasó a ser llamada a la presencia de nuestro Dios, y que en medio del gozo y el dolor estuvimos juntamente con el apoyo de muchos familiares, de muchos hermanos y otros tantos hermanos alrededor de todo el continente, que estuvieron ayudándonos y nos estuvieron fortaleciendo a través de la oración. Y bueno, ya con todo esto, hermanos, estamos de regreso a nuestras ocupaciones, y entre ellas va al estudio de la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Quiero invitarles a que vayamos a tener nuestra reflexión de la tarde en la tercera epístola del apóstol San Juan, tercera de Juan, y vamos a estar leyendo un versículo, y en ese versículo estaremos reflexionando en esta tarde. Dice ahí el versículo 11, dice así la escritura: amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y es en este versículo, hermanos, donde vamos a estar reflexionando y vamos a estar aprendiendo juntos acerca de qué es lo que Dios quiere de parte de sus hijos, hermanos. Y bueno, como usted y yo vivimos en un mundo que en esta actualidad, ¿verdad?, está lleno de maldad en su mayor parte, ¿verdad?, de los seres humanos que lo habitamos. Esto no ha cambiado, hermanos, desde el primer siglo y aún mucho más atrás. ¿Usted recuerda cuál fue la causa por la cual fue destruida el mundo hace muchos años a través del agua, del gran diluvio? Pues precisamente, ¿verdad?, la maldad de los hombres había llegado hasta la presencia de Dios, y se arrepintió Dios de haber creado al ser humano y quiso borrarles de sobre la faz de la tierra. ¿Por qué fue destruida aquella ciudad de Sodoma y Gomorra en
en la antigüedad, no fue a causa de la maldad, no fue a causa del pecado, no fue a causa de que el ser humano se corrompe delante de su Creador. Y aún así, fíjese lo que dice el apóstol Pablo en su en la carta a los Filipenses. Una carta escrita para fortalecer a la iglesia en el primer siglo. Pero fíjese cómo se expresa Pablo el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, capítulo 2 de Filipenses, y en el verso número 15. Dice, desde el 14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese es el consejo que Dios le da a la iglesia en Filipos a través del apóstol Pablo en aquel tiempo, en el primer siglo. Y también estamos seguros que igual aplica para nosotros. Pero note una cosa: Dios, su voluntad es que sus hijos vivamos de una manera irreprensible y sencillos, dice, en medio de una generación que dice maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La generación del primer siglo creo que no dista mucho en cuanto a estas dos palabras que describe aquí el apóstol Pablo. Una generación, dice, maligna y perversa. Y en medio de esa generación maligna y perversa, los hijos de Dios hemos de caminar en este mundo, dice el apóstol, resplandeciendo como luminares en ese mundo. Lo diría el Señor Jesucristo: vosotros sois la luz del mundo. Y eso es lo que nuestro Dios demanda de cada uno de los que tenemos el conocimiento de nuestro Dios, que resplandezcamos en los lugares donde estamos viviendo cada uno de nosotros. Que, como dice el apóstol Pedro, nosotros en medio de una generación maligna y perversa resplandezcamos. Entonces, hermanos, nosotros hemos de tener en cuenta esto. El consejo que estamos leyendo de Juan, donde dice que no imitemos lo malo, sino lo bueno, significa, hermanos, que definitivamente hay cosas buenas que tenemos que imitar. Pero también es cierto que el ser humano tristemente se ve contagiado a imitar. Tiene la tendencia a imitar. Y desafortunadamente muchas veces imita cosas malas. Así vemos, por ejemplo, a la juventud el día de hoy. Y pues a través de los tiempos, que la juventud es dada a imitar a personajes, tanto en su vestimenta, tanto en su forma de hablar, personajes públicos, por supuesto. Los seres humanos tienden a imitar modas, ciertas modas que aparecen, y ahí andan la juventud imitando ese tipo de comportamientos, de conductas, etcétera. ¿Y qué es lo que nosotros, en medio de todos ellos, los cristianos, los hijos de Dios, somos tentados a imitar? Pues esas conductas malas, esas conductas que desafortunadamente no son provechosas para nosotros en lo espiritual. Y la exhortación de Juan el apóstol es que no imitemos esas cosas malas. Dice: no imitéis lo malo, sino lo bueno. Nosotros hemos de ser muy cuidadosos de qué es lo que andamos imitando. Dice el versículo que leíamos: el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Nosotros tenemos que ser bastante cuidadosos en relación a lo que estamos imitando, a cómo nos estamos
abriendo paso en este mundo. Porque muchas personas nos están viendo. Porque muchas personas tienen su mirada puesta en nosotros, o para bien o para mal. El cristiano es visto principalmente por su familia, otras veces por los vecinos, otras veces por los compañeros de la escuela o del trabajo. Pero en la mayoría de los casos nos estarán vigilando, por así decirlo, ¿va? Para ver cómo vivimos e inmediatamente señalar los errores en los que usted y yo caigamos. Por eso necesitamos ser bastante cuidadosos de cuál ha de ser nuestra conducta alrededor de aquellos que nos están mirando. Y nosotros, hermanos, en medio de esa generación maligna y perversa, como les comentaba hace unos momentos, somos influidos a ser contaminados con la forma de hablar del mundo. Y si no hablamos de tal o cual manera como el mundo habla, ya inmediatamente nos catalogan de estar fuera de moda, de estar fuera de onda, como luego dicen por ahí. Y hermanos, nosotros tenemos que vivir de una manera agradando a nuestro Dios, imitando lo bueno. Porque para imitar las cosas malas, desafortunadamente, hermanos, están a la mano las cosas malas. Fíjese un consejo que nos da nuestro Dios ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Primera a los Corintios, capítulo 11. Y dice en el versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nosotros necesitamos, hermanos, tener en cuenta en nuestra vida este consejo de Dios que nos da por medio del apóstol Pablo. Definitivamente que el que nosotros imitemos algo nunca estará malo si ese algo que imitamos va de acuerdo al plan de Dios, va de acuerdo a la voluntad de Dios. Pablo, hermanos, está poniéndose él como ejemplo para que la iglesia lo imite a él. Pero fíjese bien el patrón que él está poniendo a su lado o enfrente de él. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo estaba mirando a Cristo en su forma de vida. Pablo estaba definitivamente poniendo la vista hacia el frente. Después de que él tuviera aquel encuentro personal con el Señor Jesucristo y que cambiara de una manera contundente su vida, él viniera a nacer de nuevo, a obedecer el mandamiento de nacer de nuevo, de ser bautizado, para después tomar una vida completamente diferente a la que llevaba antes en el judaísmo. De tal manera que él se está poniendo como ejemplo. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, sí tenemos cosas buenas que imitar, hermanos, ahí en la palabra de nuestro Dios. Hay personajes que nosotros podemos, no solamente podemos, debemos, hermanos, imitar en su entrega a nuestro Dios. En Filipenses capítulo 3 y verso 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí. Otra vez el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Definitivamente, hermanos, que tenemos la invitación, ¿verdad? Y el consejo de Dios de imitar cosas buenas, de imitar buenos ejemplos. Y Pablo nos está invitando a que le imitemos de la mano perfecta del versículo que hemos leído en la tercera carta de Juan, cuando nos dice, amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que imita lo malo no ha conocido a Dios, no ha visto a Dios. El que imita lo bueno es de Dios.
Yo estoy seguro que usted, ahí en la congregación donde usted se reúne, la congregación de la iglesia que Cristo compró con su sangre, habrá también personajes dignos de que usted les imite en las cosas buenas, por supuesto. De que imite su trabajo en el Señor, de que imite su entrega, de que imite su fidelidad, de que imite toda la persistencia que él tiene en el cristianismo, o que ella tiene en el cristianismo. De que imite su buen vestir, de que imite sus buenas costumbres, su puntualidad a las reuniones, etc. Porque, hermanos, como seres humanos de este mundo, vuelvo a repetir, tenemos la tendencia siempre a imitar a personajes o a otras líderes que van adelante de nosotros. Queremos hacer un alto y agradecer también a Iris King, que nos está sintonizando, Isabel Sauceda, Alma Coronado, Joel Pérez, hermano, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. También a nuestra hermana Norma Tijerina. Estamos extrañando a la hermana. Dios le guarde. Allá donde anda, saludos a sus niños, a su esposo. Y esperamos pronto verla por estos lugares. Nuestro hermano Joel Pérez, ya lo decíamos. María Altagracia Rodríguez. Que Dios le guarde, que Dios le cuide, Dios le bendiga. Para que siga acompañando siempre las transmisiones de su programa Mensaje de Amor para Salvación. En estos momentos, Víctor Velasco, también le agradecemos que nos acompañe y que Dios le bendiga y que le prospere ricamente. Hermanos, déjenme compartir muy rápidamente. Allí en el libro de los Hechos, hermanos, capítulo 8, hay un ejemplo, hermanos. Hay una situación en la cual somos llamados los hijos de Dios a que imitemos esta situación, a que imitemos a estos personajes que intervienen, hermanos, en este pasaje que vamos a leer. Libro de Hechos, capítulo 8. Y vamos a leer del verso 26 en adelante. Hechos 8. Del verso 26 en adelante. Gracias a Marco Uriel Gómez también, que nos acaba de sintonizar. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y le ayude a salir adelante en esta vida. Dice, hermanos, versículo 26, Hechos 8:26, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiesen y se sentase con él. Estoy seguro que usted ha leído este pasaje, este evento del eunuco, en algún otro momento en su vida. Pero aquí hay cosas dignas de imitar. Estos personajes que intervienen aquí, hermanos, son dignos de imitar. Por ejemplo, Felipe, hermanos. Felipe el evangelista. Un hombre dispuesto a ser instrumento en las manos de Dios también, hermanos. Es digno de que le imitemos. Felipe, hermanos, es un prototipo que nosotros tenemos que ver para ver qué le imitamos a Felipe. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Dice: entonces él se levantó y fue. Ahí está, hermanos.
Ahí está algo que nosotros tenemos que imitar acerca de este hombre, de Dios. Dice aquí, hermanos, que él se levantó y fue. ¿A dónde fue Felipe? Bueno, Felipe, hermanos, fue a obedecer la palabra de nuestro Dios. Nuestro Dios le está diciendo a través de este ángel: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y lleva un mensaje hacia un personaje que hablaremos de él un poquito más adelante. Pero ahora vamos a concentrarnos en la actitud de Felipe. Una actitud que, repito, tenemos y debemos imitar porque es en beneficio para nosotros. Dice, hermanos, que él inmediatamente cuando recibe la instrucción, él se levantó y fue. Nosotros, hermanos, vemos que el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos enseña, hermanos, todas las cosas. Y que, hermanos, Felipe no resistió, hermanos, el llamado de Dios a través del Espíritu Santo. Y que, hermanos, inmediatamente, hermanos, él se dispuso a obedecer y a caminar hacia ese lugar que dice la Escritura es desierto. ¿Qué es un lugar desierto, hermanos? ¿Qué hay en el desierto? ¿Habrá acaso comodidades? ¿Habrá acaso algo muy atractivo para que este hombre quisiera ir allá? Definitivamente que no, hermanos, y más en aquellas condiciones de vida. El desierto, hermanos, representa, para empezar, pues nada grato para desarrollar ahí una buena vida en cuanto a diversión o en cuanto a pasar bien, agradable ese lugar. No, el desierto, hermanos, es un lugar frío por la noche, es un lugar muy caluroso durante el día. Es un lugar, hermanos, donde está lleno de peligros, de animales. Se enfrenta el ser humano al problema de la sed. Se enfrenta el ser humano al problema de la soledad, etc. Y sin embargo, Felipe, hermanos, no duda en obedecer el mandamiento de nuestro Dios. Felipe no duda. Y dice que va y se encuentra a este hombre etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Qué tan disponibles somos usted y yo, como hijos de Dios, para obedecer las indicaciones que nos da Dios a través de su santa palabra? ¿Qué tan dispuestos estamos a imitar a hombres y a mujeres de Dios que se dejaron guiar por el Espíritu Santo y llevaron una vida recta delante de nuestro Dios? Bueno, ahí tenemos ese ejemplo, hermanos. Tenemos que imitar esos ejemplos, esas cosas buenas. Tenemos que imitarlas, debemos imitarlas, hermanos. Porque este hombre no dudó en acercarse a ese carro, en ir al desierto. No dudó en ir a esos lugares incómodos. Y que cuando usted y yo somos invitados por una familia a orar a su casa, pero es una familia cuya vida se asemeja a un desierto. La vida que lleva el ser humano sin Dios, hermanos, es como un desierto tremendo. Un desierto lleno de peligros, un desierto donde no hay vida, un desierto donde no hay comodidad, un desierto donde es todo un reto ir ahí. ¿Cuál es nuestra actitud cuando se nos invita a ir a orar, a ir a dar un estudio, a ir a orientar a una familia que vive como en un desierto? Tenemos presto el
el Espíritu así como lo tuvo Felipe. Esas cosas, hermanos, son las que hemos de imitar. Esas cosas son las que necesitamos estar dispuestos para imitar. Necesitamos ser ese instrumento en las manos de Dios para que nos guíe a través del Espíritu Santo, hermanos. Nuestra sociedad, hermanos, ahí donde usted y yo vivimos, en medio de la vida cotidiana, se asemeja a un gran desierto. Fíjense cómo narra Dios en su palabra, hermanos, acerca de la vida de este mundo. En Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2. Y dice, hermanos, el versículo 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Un desierto, hermanos. Una vida totalmente, hermanos, ajena a la voluntad de Dios. Dice, hermanos, que nosotros estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuántas personas conoce usted hoy en día así? Que viven en sus vidas en un círculo, hermanos, vicioso que se repite y que se repite, donde solamente están enfocados en satisfacer los deseos de la carne. Pero cuando se les invita a escuchar de Dios, del propósito que Dios tiene en sus vidas, de la obra de Cristo en sus vidas, inmediatamente surgen situaciones y tratan de poner un alto y no tienen oído para Dios. Bueno, Dios, hermanos, ha hecho una obra maravillosa en la persona de su Hijo Cristo Jesús. Dice el verso 12 que hemos leído, en aquel tiempo estaba sin Cristo. Qué triste es cuando una persona, hermanos, está sin Cristo en su vida. Ojo, no está viviendo al margen de Cristo, porque Cristo en alguna ocasión diría, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Nosotros, como seres humanos, por el solo hecho de tener la vida, estamos viendo, hermanos, que ya estamos participando de las bendiciones que da el Señor Jesucristo a esta tierra. Porque Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Porque Él hace llover sobre justos e injustos. Porque Él, dice la Escritura, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero al margen de eso, hermanos, de la vida común, de las bendiciones comunes, hay bendiciones especiales, hermanos. Hay bendiciones exclusivas, hermanos, para personas que hemos decidido entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo, que hemos reconocido, hermanos, la necesidad que tenemos nosotros de Dios y cómo estamos sin esperanza y sin Dios en el mundo cuando estamos alejados de Cristo. Dice, alejados de las promesas. ¿Sabe usted las promesas de Dios cuáles son? ¿Sabe usted que a través de Cristo Jesús Él ha prometido vida eterna? ¿Sabe usted que ha sido posible a través del sacrificio de Cristo el que el camino al Padre sea precisamente el mismo Señor Jesucristo? Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Pero esas bendiciones exclusivas solamente vienen sobre su iglesia cuando la persona viene a formar parte precisamente de la iglesia. Vamos a hacer una pausa, hermanos, y a agradecer a las personas que se han añadido a dar seguimiento a esta transmisión. Ya dijimos a María Altagracia Rodríguez, que Dios le bendiga. Tenemos a Víctor Velasco,
Igual agradecemos que nos esté acompañando y que Dios le siga bendiciendo. A Marco Uriel Gómez le damos muchas gracias. A Luis Hernández Herrera, que Dios le bendiga. A Graciela Byron, también que Dios le guarde. Y también a Vieira Susi Verónica, Dios le guarde también, Dios le proteja. También a Marlene Aguirre López, para que Dios siga manifestándose ahí en sus vidas y le siga dando el privilegio de sintonizar las cosas de nuestro Dios. Eso, no olvidemos, es lo que estamos estudiando. Imitar las cosas buenas, imitar lo bueno. Porque imitar lo malo es relativamente fácil y sencillo. Usted y yo podemos convertirnos en imitadores de cosas malas con simplemente mezclarnos con la gente que no conoce a Dios y vivir como ellos viven. Y estaremos imitando su estilo de vida. ¿Pero esto es del agrado de nuestro Dios? Por supuesto que no. Y nosotros ya vimos cómo Felipe estuvo presto para ir al desierto a anunciarle la palabra a un hombre que regresaba montado en un carruaje, ¿verdad? Un hombre importante para aquella reina. Y sin embargo, él no tuvo impedimento para acercarse a ese carro, ¿verdad? En ese lugar de desierto, ¿verdad? Donde, como ya lo hemos dicho, la vida que llevamos hoy en día se asemeja a un gran desierto cuando las personas viven al margen de Dios. Y ya lo hemos leído ahí en Efesios, cómo las personas viven sin Cristo, alejados para siempre, alejados por siempre, hasta el momento en que ellos recapaciten, ¿verdad? Y dice aquí, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero en Cristo Jesús venimos a tener, hermanos, toda esperanza y toda bendición espiritual. Fíjense lo que dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Se da cuenta? Toda bendición espiritual es derramada sobre su iglesia, sobre los creyentes, sobre los que obedecen su palabra. Y esa bendición espiritual es exclusiva solamente de su iglesia. Entonces, hermanos, otra cosa, hermanos, que hemos de imitar precisamente es la obediencia de Felipe, para evitar, hermanos, que el día de mañana nuestro Dios, que nos ha reconciliado, nos pida cuentas. Porque a usted y a mí, los que estamos en el camino de Dios por la misericordia y por la gracia del Señor, necesitamos tener en cuenta una cosa, hermanos. Y para esto es necesario que hagamos mención, hermanos, de la parábola a los talentos. ¿Se acuerda cómo el Señor Jesucristo da esta parábola en relación, hermanos, a lo que Él espera, a lo que nuestro Dios espera al final de los tiempos, de nuestras vidas? Porque dice que hemos recibido de gracia, asimismo de gracia hemos de dar. Y nosotros hemos de hacer nuestra la gran comisión que se le da a los apóstoles, cuando el Señor les dice: toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Tienen que ir y predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Tienen que anunciar este evangelio, tienen que bautizarles, es decir, que las personas nazcan de nuevo de agua y del Espíritu, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he enseñado. Dice: y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Nosotros necesitamos ser imitadores, hermanos, de aquel hombre que, teniendo 5 talentos que recibió, cuando el hombre, el dueño, viene y le pide cuentas, le dice: aquí están tus 5 talentos y aquí hay otros 5 que he ganado para ti. Aquel otro que se le dan 2 y que le pide cuentas, aquel administrador, ¿va? Le dice: bueno, aquí están tus 2 talentos que me diste y aquí hay otros 2 más que he ganado para ti. Pero ¿cuál fue la situación con aquel que recibió un talento?
Dice la Escritura, usted puede ir al Evangelio según Mateo a buscarlo, pero dice la Escritura, hermanos, que ese siervo le dice así: yo te conozco que eres hombre duro, yo te conozco que eres justo, estricto, yo conozco entonces conozco tu carácter y tuve miedo y escondí el talento que me diste, mira, aquí está, te lo entrego. ¿Qué le dice el Señor? Siervo malo y negligente. Si sabías esto, al menos hubieras dado el talento a los banqueros y hubiese ganado los intereses. Pero no, escondiste el talento que se te dio. Y hermanos, nosotros tenemos que ser cuidadosos, y eso debe de movernos a imitar las cosas buenas en la iglesia, los ejemplos buenos en la palabra de Dios, de cumplir con nuestra misión de anunciar el Evangelio donde quiera que andemos. Porque el día de mañana el Señor nos va a pedir cuentas de qué hicimos con ese talento que se nos dio. Y qué triste será, hermanos, que nosotros digamos: Señor, es que sí me lo diste, pero tuve miedo a anunciar el Evangelio. Tuve miedo compartirle a mis compañeros un folleto. Tuve miedo compartirle a mis vecinos de las buenas nuevas. Tuve miedo el día de hoy mandarles este video para que lo vean mis vecinos y para que conozcan de lo que Dios quiere. Y hay de nosotros. Por eso hemos de imitar las cosas buenas. Felipe tuvo en cuenta que era Dios quien lo estaba enviando, que era el Santo Espíritu de Dios quien lo estaba enviando junto a aquel hombre, y se acercó inmediatamente. Pero echemos rápidamente un vistazo, hermanos, a la actitud de aquel que iba sentado en el carro. Volvamos rápidamente a Hechos capítulo 8. Y dice el verso 30, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? En el verso 31 dice, él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiera y se sentara con él. ¿Se da cuenta, hermano y amigo? Esa es la actitud digna de imitar. Un hombre que sabe, o que al menos intuye lo que Dios quiere, como lo era este eunuco. Un hombre que sabía que necesitaba hacer algo más que llevar una vida buena, porque algunos de nuestros vecinos y familiares, cuando les hablamos de Dios, que inmediatamente dicen: es que yo soy buen vecino, yo soy buen esposo, yo soy buen padre, yo no creo estar en nada malo con las personas, entonces Dios me ha de recibir cuando yo me vaya de esta tierra. Pero no es así. Necesitamos abrir nuestro corazón, y esto es lo que hizo este hombre. Él va leyendo la Escritura. Él va ahí de alguna manera en su corazón preguntándose cosas, y Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y le ruega que suba con él y que se siente con él y que le empiece a explicar. Y leen el pasaje o los pasajes del profeta Isaías, y dice en el verso 34, respondiendo el eunuco, dijo Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta de esto, de sí mismo o de algún otro. Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Ahí está, hermanos. Ahí está un ejemplo digno de imitar. Tenemos que aprovechar, nosotros como administradores de la multiforme gracia de Dios, los momentos. Tenemos que aprovechar los momentos para compartirle a las personas de la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Tenemos que aprovechar el más mínimo interés que las personas muestren, y si no lo muestran, tenemos que aprovechar despertar ese interés en las cosas de Dios, de las personas que nos rodean. Porque al final de cuentas son personas que usted y yo apreciamos y no queremos, o no debe ser nuestro deseo, de que se vayan a la condenación eterna por no conocer el Evangelio, por no obedecer el Evangelio. Necesitamos ser, usted y yo, personas comprometidas con a lo que el Señor nos ha llamado.
a anunciar el Evangelio, las buenas nuevas. Y Felipe, aprovechando este momento y partiendo desde esta pregunta, le anuncia el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y qué es el Evangelio? Pues son las buenas nuevas, son las buenas noticias. Dice Pablo a los Corintios, no es sino el cumplimiento de las Escrituras. El Evangelio no es sino la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo de acuerdo a las Escrituras. Y lo hizo con un propósito: venir y ofrecerse como un sacrificio único, como un sacrificio perfecto, como un sacrificio voluntario al Padre por los pecados de toda la humanidad. Y en ese sacrificio que Él no merecía llevar nuestros pecados. Por eso es necesario que ahora, por gratitud, nosotros como oyentes de la palabra, creamos ese mensaje y le obedezcamos. Y teniendo la actitud de hombres como este eunuco, que le dices, ven, siéntate, ven, explícame, ven, ayúdame porque no entiendo. Nosotros tenemos la obligación de ayudarle. Ahí están los ejemplos que Juan nos invita a imitar. Amados míos, no imitéis lo malo, sino lo bueno. Esto es bueno. Esto es bueno definitivamente y tenemos y debemos imitarlo nosotros. Agradecemos también a Rosy de León que nos está sintonizando. Que Dios le bendiga, que Dios le ayude y les invitamos, apreciables amados y hermanos y amigos, a que sigan en sintonía con los programas que se transmiten hora tras hora a través de este medio de radio por internet y de su programa en Facebook, Mensaje de Amor para Salvación, Mensaje Salvación, y puedan empaparse de lo que Dios quiere transmitirles. También a Jesús Serrano, que en estos momentos nos acaba de sintonizar, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y le invitamos a que siga en contacto, ¿verdad?, con los mensajes que Dios tiene para usted. Entonces, haciendo un breve resumen de lo que hemos reflexionado en esta tarde, Dios nos invita a que seamos imitadores de las cosas buenas. Como seres humanos tenemos la tendencia a imitar. El niño, por ejemplo, y usted que es padre de familia no me dejará mentir, cuando ve a su bebé que se pone sus zapatos porque se quiere parecer al padre. O a la niña, ¿va?, que va y toma las pinturas del maquillaje de su madre y empieza por ahí a usarlos porque quiere parecerse a su madre. Es decir, desde pequeños tenemos la tendencia a imitar. Bueno, seguimos con esa tendencia y Dios, cuando ya tenemos el uso pleno de razón, quiere que imitemos, pero que imitemos cosas buenas, no las cosas malas. Porque el que imita cosas buenas es de Dios y conoce a Dios. Y el que imita cosas malas, desafortunadamente dice la Escritura, no conoce a Dios. Y vimos el ejemplo, hermanos, de este hombre, Felipe, que fue un instrumento dispuesto en las manos de Dios para ponerse a la disposición del Espíritu Santo de Él, para ir y anunciarle las buenas nuevas a aquel hombre funcionario, tesorero, que venía sobre su carro, ¿verdad?, leyendo al profeta Isaías. Pero notemos que él fue al desierto. Él fue al desierto, ¿verdad? Él fue a un lugar incómodo, él fue a un lugar peligroso, él fue a un lugar donde hay necesidad, donde el sol, donde el frío, donde la sed, donde todas las incomodidades están presentes. Bueno, nosotros como siervos de Dios necesitamos estar dispuestos a ir a los lugares más incómodos, más inaccesibles quizás, más no muy cómodos que digamos, y ahí cumplir nuestra misión de anunciar el Evangelio. Usted tal vez dirá, apreciable hermano, pero es que yo no sé hablar de las cosas de Dios. Bueno, es muy sencillo. La Escritura nos enseña y nos dice que aún sin palabras
tenemos que ganar para Cristo a los que nos rodean. ¿Cómo esto de que sin palabras? Bueno, con su ejemplo de vida, muéstrele a las personas cómo el Señor Jesucristo lo ha cambiado a usted. Ya leímos ahí en Efesios que en otro tiempo estábamos muertos, sin Dios, alejados de la ciudadanía de Israel, sin esperanza, sin Dios en el mundo, en una vida totalmente diferente a la que hoy lleva. Bueno, muéstrele esa vida a las personas. Y diría el Señor Jesucristo, por sus frutos le conoceréis. Y usted le va a mostrar a las personas con su vida, con su ejemplo, que Cristo ha cambiado su vida. Tenemos innumerables recursos hoy en día para que usted comparta el Evangelio. Hay literatura, hay el simple hecho de invitar a su vecino, a su amigo, a su familiar a las reuniones de la iglesia, donde se predica la palabra de Dios limpia y pura, donde se anuncia el mensaje de salvación. Ahí, de esa manera, usted puede cumplir con el mandato de Dios de predicar y de anunciar el Evangelio. Y por otro lado, está la buena disposición de este hombre, ¿verdad? Este hombre, funcionario de la reina, que va leyendo intrigado, que tiene dudas, como muchos de nuestros hermanos y nuestros amigos quizás tengan dudas, de nuestros oyentes que no conocen a Dios tengan dudas, les tiene confundido el mundo religioso, le tienen confundidas las prácticas que ve en el lugar donde usted se acerca a adorar a Dios. Haga lo que los hermanos de Berea, vaya a la Escritura por sí mismo y escudriñela, y por usted mismo vea que Dios le llama. Y en el mejor de los casos también, si usted tiene una congregación de la Iglesia de Cristo cerca, acérquese ahí, vaya y contacte a los hermanos, a las hermanas que estarán de una manera dispuestos siempre para atenderle, para aclarar sus dudas con la palabra de Dios en la mano, por supuesto, y también para poner a su disposición su tiempo, que para eso hemos sido llamados nosotros. Entonces, la invitación que Dios nos hace en esta tarde es esa: a ser imitadores, pero como dijera Pablo, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Nosotros hemos de ser imitadores de las cosas, de hombres y mujeres de Dios que entregaron su vida precisamente a Él, y que nosotros hoy en día podemos y debemos imitarles. Las cosas buenas, porque las cosas malas están ahí y abundan, y esas a veces no necesitamos ni imitarles para que ellas quieran perseguirnos a nosotros, pero la lucha la tenemos cuando nos esforcemos en imitar las cosas buenas de nuestro Dios. Vamos a despedirnos con palabras de oración y enseguida agradeceremos a todas las personas que nos estuvieron sintonizando. Oremos. Te damos gracias, nuestro Dios, en estos momentos que nos has permitido estar utilizando estos medios para transmitir tu palabra a todas las personas que nos han sintonizado. Bendíceles, Señor, y bendice a nuestros hermanos y a tu iglesia en diferentes partes de este continente americano y hasta donde la señal llega, para que, Padre, tu palabra siga extendiéndose, para que tu nombre sea glorificado. Por Cristo, tu Hijo amado, te lo suplicamos. Amén. Bien, muchas gracias a nuestros amados amigos que nos estuvieron siguiendo a través de todo este tiempo, de toda esta hora. Agradecemos infinitamente a nuestro Dios. Lolo López se ha añadido a la sintonía de este programa. Que Dios le bendiga. Pedimos que Dios le guarde, le proteja y que siga despertando en él este interés por seguir escuchando de las cosas de Dios. Le repito mi nombre, su servidor y amigo y hermano José Luis Sauceda Pérez, miembro de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Apodaca, en Colinas de San Miguel, en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, México,
donde colaboramos, y pues le invitamos a que se acerque, a que vaya y atienda a usted, apreciable hermano, las actividades propias de su congregación local, y después pueda seguir sintonizando, ¿verdad?, este mensaje, este programa de mensaje de amor para salvación, que se transmite por Facebook y que se transmite también por radio, por internet, y también para que nuestro Dios, ¿verdad?, siga utilizando estos medios, y a los hermanos organizadores, para que el mensaje de nuestro Dios siga pues saliendo adelante con todas las personas, ¿verdad?, que nos sintonizan. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga ricamente, y que Dios nos siga dando la disposición para continuar adelante. Muchas gracias, y vamos a ser despedidos con este himno, y agradecemos su atención, y que Dios les guarde y les bendiga ricamente. Grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grande, grandes son tus obras, porque grande